Estas son aclaraciones y verdades acerca de la Malinche, la Malitzin. La historia de la Malitzin, su nombre original en náhuatl, mejor conocida como la Malinche o Doña Marina, es fascinante y fundamental para entender el origen del México moderno. Vamos a ver algunas aclaraciones. La Malinche no era mexica. La Malinche sufrió a causa de los mexica. No era mexica, o sea, no era azteca. Malitzin nació alrededor del año 1500 en una región fronteriza entre los dominios náhuatl y mayas, específicamente en un pueblo llamado Painala, cerca de lo que hoy es Coatzacoalcos, Veracruz. Su origen étnico, ella era náhuatl, su origen era náhuatl, su lengua materna era el náhuatl, la misma que hablaban los mexicas en Tenochtitlan, pero ella no era mexica. Al morir su padre, un cacique local, y tras el segundo matrimonio de su madre, fue vendida la Malinche, o cedida como esclava a un grupo de mayas chontales en Tabasco. Fue allí donde aprendió a hablar maya, convirtiéndose en bilingüe antes de conocer a los españoles. Malinche fue maltratada por su familia, por intereses de los usos y costumbres, pero hoy eso, y yo creo que en ese tiempo también, pues no fue muy grato para la Malinche. Ella nunca se casa con Hernán Cortés, aunque fueron pareja durante los años de la conquista, y ella fue su confidente y pieza clave como intérprete. Cortés ya había estado casado en Cuba con una mujer española llamada Catalina Juárez. Sin embargo, para asegurar el futuro de Malitzin tras la caída de Tenochtitlan, Cortés arregló que ella se casara en 1524 con uno de sus capitanes, Juan Jaramillo, durante una expedición a las Ibueras, ahora Honduras. Entonces, fíjense todo lo que tuvo que pasar la Malinche, que ni del lado azteca fue muy respaldada, porque no era azteca, ni de su familia, ni de los aztecas, ni de los españoles. Hernán Cortés y Malinche sí tuvieron un hijo que es históricamente muy simbólico, Martín Cortés. Nacido hacia 1522, es considerado uno de los primeros mestizos de alto perfil en la historia de México. A pesar de ser ilegítimo, Hernán Cortés lo reconoció, lo llevó a España y logró que el Papa lo legitimara. Con Juan Jaramillo posteriormente Malitzin tuvo una hija llamada María Jaramillo. Es importante notar que Malitzin no traicionó a los mexicas, ya que ella no pertenecía a ese pueblo, o sea, ella nunca los traiciona. De hecho, la labor de Malitzin fue muy diplomática, inteligente, y la verdad libró de muchas al pueblo mexica. Pero ella nunca lo traiciona, porque pues ella no era mexica, nunca lo traicionó, ella fue obligada a estar ahí, y Malitzin hizo lo mejor que pudo, con todos sus talentos, para ella sobrevivir, para ella ser respetada, y en mucho fue el contacto que ayudó a la relación entre España y los mexica. De hecho, los mexicas eran enemigos de muchos pueblos circundantes y ella misma había sido esclavizada antes de llegar a los españoles. Las personas creen que México ya era así México desde ese tiempo. En ese tiempo no existía México como tal. Es parte de nuestra historia, pero nosotros no somos aztecas ni mexicas. Nadie, ningún pueblo originario ya es originario. Hubo mezclas. Y la mezcla principal fue con el pueblo español. Nosotros, México, somos un nuevo país que emerge de esa unión, de ese choque. Hubo choque, hubo unión, hubo encuentros y desencuentros. Así es la vida. Y así pasa y pasó en muchos países. Y nosotros nos siguen vendiendo el estar amargados y el estar enojados con el pueblo español. Y es la verdad algo que es muy erróneo. Porque nosotros somos productos,
Es como si nuestro papá hubiera sido Hernán Cortés y nuestra mamá Malinche y estuviésemos enojados. Dices, somos el resultado de eso. En términos técnicos, la región de Coatzacoalcos, de donde era la Malitzin, era una zona periférica en el Imperio Mexica. El Imperio Mexica lo quería someter. Los pueblos circundantes de lo que hoy es más o menos la Ciudad de México, poquito más, poquito menos, eso era lo mexica. Más o menos. Alrededor había pueblos que no querían a los mexicas. No eran queridos, al contrario, eran temidos y eran despreciados. ¿Por qué? Sí, el pueblo mexica también sufrió, pero el pueblo mexica o azteca, al tomar poder, se volvió tiránico. Era tiránico con los demás pueblos. Tomaba a las mujeres, hacía los sacrificios humanos de otros pueblos, no siempre de los de ellos. Creo que nunca fue incluso ahí, lo voy a checar después. Los mexicas habían logrado expandir su influencia hacia la costa del Golfo, obligando a muchos pueblos nahuas, totonacas de la zona a pagar tributos pesados, mantas, cacao, plumas preciosas. Para el pueblo de Malitzin, los mexicas no eran sus hermanos, sino el imperio dominante que exigía recursos y prisioneros para sacrificios. ¿Ya ven? O sea, los sacrificios eran de otros pueblos, ni siquiera eran el pueblo mexica. El pueblo mexica, miren, nosotros no podemos romantizar ya las cosas, pero tampoco condenar. Así se sucede. Nosotros ahora tenemos que aprender y no hacer las cosas que estaban incorrectas y aprender de las cosas que estaban correctas. Pero la figura de Hernán Cortés y de Malitzin no es la que nos han vendido los gobiernos hasta ahorita. Un punto crucial es que Malitzin fue víctima del sistema de comercio y guerra de la época. Ella fue cedida o vendida por su propia familia a mercaderes de Xicalango. Eso se sigue haciendo hoy en día y eso ya no se debe de hacer. Un punto comercial era Xicalango y luego terminó como esclava de los mayas chontales en Tabasco. Fíjense todo lo que sufrió Malitzin. En ese contexto ella no le debía lealtad al imperio azteca, pues ellos representaban la estructura de poder que mantenía el mercado de esclavos y la guerra en la región. Ella, si hubiera querido, hubiera hecho mucho más daño, y el daño que ella hizo no fue tanto por ella. Ella estaba en una encrucijada. A veces interpretaba cosas, vamos a decir que traducía diferente las conversaciones porque pensaba en las consecuencias. Por eso Malitzin fue una figura de poder indiscutible, porque no traducía literalmente. Cuando ella veía que podía suceder algo que no iba a ser conveniente, lo traducía de otra manera. Y pues, ¿cómo iban a saber los españoles? ¿Y cómo iban a saber los mexicas? Mucha de la paz la mantuvo ella. ¿Por qué ayudó a Cortés? Cuando los españoles llegaron, Malitzin vio una oportunidad de supervivencia y ascenso. Al no ser mexica, ella no sentía que estaba traicionando a su país y no lo hizo. No era ni siquiera un país, no era ni su pueblo, que en ese entonces no existía comunidad, o sea, el país no existía, México no existía todavía, sino que estaba ayudando a un nuevo poder a derrotar a los mexicas, quienes eran los verdaderos enemigos y dominadores de la mayoría de los pueblos de la zona. Muchos pueblos de Veracruz y Tlaxcala vieron en Cortés una herramienta para librarse del yugo mexica. Por eso se dice que la conquista de México, que se le llama México, pero todavía no era México, fue hecha por los propios pueblos circundantes en contra del pueblo azteca o mexica. Entonces, no es tanto la conquista española, es que España no hubiera vencido si no se hubieran unido todos los pueblos alrededor del pueblo mexica, porque era tiránico el pueblo mexica. No hubieran ganado, no hubieran conquistado. México se conquistó a sí mismo, pero todavía no se llamaba México, todavía México no existía. Haga de cuenta que los mexicas, Veracruz, Michoacán, todo lo que era esos pueblos, es ahora Michoacán, Veracruz, haga de cuenta que eran países diferentes. O sea, no se veían como un solo pueblo, se veían como enemigos. No se veían como un solo país, eso no existía.
Los historiadores modernos suelen describirla como una rebelión de pueblos indígenas liderada por españoles contra Tenochtitlan. La historia de por qué Malitzin fue vendida por su propia familia es uno de los episodios más trágicos de su vida y explica gran parte de su desapego hacia los pueblos locales cuando llegaron los españoles. Según las crónicas de la época, especialmente la de Bernal Díaz del Castillo, que aquí tenemos los libros, este libro es muy recomendable, de José Luis Martínez, de Hernán Cortés. Las cartas de relación del propio Hernán Cortés. Y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces nos dicen, según las crónicas de la época, especialmente la de Bernal Díaz del Castillo, las razones fueron principalmente por herencia y política familiar, usos y costumbres. Pero así que quisieran a su hija, pues no. Malitzin era la hija primogénita de un cacique gobernante de Painala. Al morir su padre, siendo ella muy niña, su madre se volvió a casar con otro cacique joven. De este segundo matrimonio nació un hijo varón. Entonces, para que el nuevo hijo fuera el único heredero del cacicazgo, sin que Malitzin representara una amenaza o competencia por el poder, la madre y el padrastro decidieron deshacerse de ella. Dicen incluso que el padrastro pudo haber abusado de Malitzin, Era una mujer muy atractiva. Para evitar el juicio de su pueblo y ocultar que habían vendido a una niña de la nobleza, aprovecharon que por esos días murió la hija de una esclava de la casa. Hicieron pasar el cuerpo de la otra niña por la de Malitzin, celebrando funerales falsos y diciendo a todos que su hija había muerto. Fíjese lo que le pasó a la Malitzin. Mientras el pueblo creía que estaba muerta, la entregaron de noche a unos mercaderes de Xicalango, un importante centro comercial, quienes a su vez le vendieron a los mayas de Tabasco. Un dato importante es que años más tarde, durante la expedición de Cortés a Les Ibueras, o sea, a Honduras, Malitzin pasó por su pueblo natal, ya convertida en una mujer poderosa y bautizada como Doña Marina. Sus familiares, al reconocerla, tuvieron un miedo terrible, pensando que ella se vengaría y los mandaría a matar. Sin embargo, las crónicas dicen que ella los perdonó, les regaló joyas y ropa, y les dijo que no les guardaba rencor, pues gracias a que la habían vendido, había conocido al verdadero Dios, la fe de Jesucristo. Y ahora era una mujer respetada. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿A qué figura bíblica te recuerda la historia de Malitzin? La historia de México tiene mucho que ver con la historia de la fe. Se llevó mal después, vino de hecho ya alterada, pero tiene mucho que ver con la historia del pueblo de Israel. Ahí hay muchas conexiones espirituales, pero eso lo vemos en otro capítulo.